Y estamos muy contentos de esta oportunidad nueva que nos da el Señor hoy miércoles día 21 de abril de 2021, cuando tengo en mi reloj las 6 en punto de la tarde, aquí en directo desde las Islas Canarias. Vamos a orar y presentar este tiempo y ponerlo todo en las manos del Señor para que Él nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuesta a las preguntas que en los últimos días hemos estado recibiendo por parte de algunos de ustedes. Dependemos 100% del Señor. Si no es con su ayuda, con su respaldo y con su bendición, es prácticamente imposible hacer lo que hacemos, porque no dependemos de nosotros mismos, dependemos 100% de nuestro Dios. Y a Él pido que juntos clamemos para que nos ayude y después de terminar este espacio en el que vamos a intentar dar respuestas coherentes y bíblicas a las preguntas que ustedes nos han hecho, podamos decir gloria a Dios, gracias Señor, porque una vez más nos has hablado, nos has ministrado, hemos aprendido mucho de ti, de tu palabra, y eso nos va a ayudar a desarrollarnos, a crecer y a madurar como pueblo de Dios. Así que vamos a orar, si es posible, que ahí usted en su casa, donde se encuentre, pues pueda cerrar sus ojos y orar juntamente conmigo. ¿Le parece? Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das en el día de hoy de estar una vez más en directo con nuestros hermanos en muchas partes del mundo, con el único objetivo de agradarte y glorificarte a ti. Pedimos sabiduría, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que podamos dar la respuesta con tu palabra en la mano a esas preguntas que inquietan, esas preguntas, esas dudas que algunos de tus hijos tienen. Señor, dirige este espacio y que al finalizar toda la gloria y la honra única y exclusivamente te la hayas llevado tú, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de poder aprender de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que en este momento se encuentran en hospitales, se encuentran enfermos en sus casas. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude y les anime y que pronto se encuentren perfectamente bien para seguir adelante sirviendo al Señor y congregándose en su respectiva congregación o donde quiera que usted se congregue o se reúna. Quiero empezar esta tarde diciendo que en este tiempo en el que hemos estado dando respuesta a tantas preguntas y en el que hemos tenido el privilegio, créanme, el privilegio de conocer a tantos hermanos y pastores de muchas partes del mundo que hasta hace muy poco tiempo no conocíamos, pues me he dado cuenta de que ha habido un gran porcentaje del pueblo de Dios que han sido lamentablemente víctimas. Sí, hermanos, víctimas de una pésima enseñanza, de un liderazgo muchas veces poco o nada preparado. Y noto muchas veces en las preguntas que algunas personas hacen que lamentablemente el conocimiento de la palabra de Dios ha brillado por su ausencia en algunos sectores del mundo del campo evangélico. Por eso nuestro objetivo fundamental es reforzar el estudio de las Sagradas Escrituras, para que la ignorancia no encuentre cabida, no encuentre lugar en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, sino que podamos saber en todo momento qué es lo que Dios dice, qué es lo que al Señor le agrada, cómo actuar, cómo hablar, cómo tomar sabias decisiones. Y todo eso se puede aprender, y gracias al Señor lo estamos aprendiendo cada día, con interés, con esfuerzo, con estudio exhaustivo y permanente de la palabra de Dios. Podemos salir de la ignorancia, de las tinieblas, personas que viven bajo una condenación constante y permanente, personas que se dejan influenciar por a veces palabras negativas o insultos o burlas, mofas, de personas que no son cristianas, no son creyentes, y te condicionan tu estilo de vida, te roban la paz de tu corazón, de tu hogar. Y todo eso es una evidencia de que muchas veces falta una base lo suficientemente sólida en la vida de muchos creyentes para poder estar por encima de cualquier ataque del enemigo, o de cualquier calumnia o mentira o manipulación, sea de quien sea. Dice la Biblia en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan, evidentemente, conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. No tenemos por qué sentirnos condenados por pecados que cometimos, de los cuales ya nos arrepentimos, dejamos de practicarlos y el Señor los perdonó y además los olvidó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. No vivan, por favor, en condenación. Vivan en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Disfruten de su comunión, de su relación con el Señor. Aprendan a vivir en paz. Aprendan a disfrutar de su comunión con el Señor. Disfruten de los privilegios que tienen en Cristo Jesús, Señor nuestro, donde nada ni nadie nos tiene por qué robar la paz y la bendición de nuestros corazones. Dios nos ha perdonado todos los pecados. Los ha arrojado a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Por otra parte, también observo que hay un amplio sector del mundo cristiano, del mundo evangélico, que solamente piden y piden y piden y solamente quieren recibir la respuesta a todas y a cada una de las oraciones que hacen al Señor. Y no es así. No tenemos que acercarnos al Señor únicamente para pedir. Está bien pedir, es bíblico el pedir. Clama a mí, yo te responderé, pedir y se os dará. Todo eso lo conozco y lo sé perfectamente. Y lo he enseñado y está bien. Pero no nos acostumbremos a orar únicamente para pedir. Acostumbrémonos a dar gracias al Señor. Acostumbrémonos también a aceptar el no de parte de Dios. Hay creyentes que llaman a las iglesias, llaman a los pastores, única y exclusivamente para pedir. Quiero que oren por mi vida, por mi trabajo, por mis hijos, por mi marido, por mi familia, por mi economía. Y están girando en torno al pedir, pedir, pedir y pedir. Y esa no es la característica de un cristiano maduro. No estoy diciendo que es malo pedir o que no lo vamos a seguir haciendo, ni mucho menos. Pero hermanos, la oración es mucho más que pedir. A veces una buena oración no consiste en pedir, sino simplemente en deleitarnos y decir gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo, porque estás conmigo, me estás bendiciendo. Y creo que hay muchas personas que tienen que dejar de pedir y comenzar a dar gracias. Pongan en práctica lo que les digo. Hay milagros que suceden no cuando pedimos, sino cuando comenzamos a dar gracias y a gozarnos en toda circunstancia de la vida. Hay creyentes que no saben esto y están todo el día pidiendo y pidiendo y pidiendo y no se dan cuenta de que el Señor dice, bueno, voy a ver cuándo dejas de pedir y comienzas a darme gracias por todo lo que te he dado, por la vida que tienes, por el aire que respiras, por la cama que usas cada día, por tus hijos, por la ropa, por la comida. Y cuando comenzamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de orar, suceden cosas realmente maravillosas y extraordinarias. Mucho de lo que hemos estado predicando o de lo que se ha estado predicando, pues muchas veces no coincide 100% con la palabra de Dios. Se ha predicado, entre comillas, un evangelio de pedir, un evangelio de prosperidad, un evangelio de tanto tienes, tanto vales, y eso no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Y ese es el evangelio que lamentablemente muchos han conocido. ¿Por qué no piensas a leer la Biblia y comienzas a preguntarte por qué predico lo que predico? ¿Por qué practico lo que estoy practicando? ¿Por qué le digo a la gente que haga ciertas y determinadas cosas? Pregúntate si lo que predicas es realmente bíblico. Si lo que crees y a lo que has dicho amén y te has sometido, te has rendido sin consultar con Dios y con su palabra, es realmente bíblico o sabe Dios de dónde viene. Por otra parte, también me ha llamado mucho la atención que personas que han estado o están estudiando en una escuela bíblica, en un seminario, pues no están recibiendo la instrucción, la enseñanza, los estudios que deberían de recibir en estos tiempos. ¿Cómo es posible que haya personas que estén dando clases en seminarios bíblicos que nunca han leído la Biblia entera? ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el seminario en el que yo estudié, que nunca me hablaran ni bien ni mal, por ejemplo, de Israel, cuando Israel está en todas partes de la Biblia, prácticamente desde el principio hasta el final? Creo que hay que elevar el nivel de enseñanza en las escuelas bíblicas, sinceramente. Creo que hay que llevar a los cristianos, a los que se están preparando para servir al Señor en los próximos años, a servir al Señor. Creo que hay que llevarlos a un nivel más superior, a un nivel más elevado.
de tal manera que cuando salgan de ese seminario, de esa escuela bíblica, pues no salgan con la cabeza llena de conocimiento, pero con muy poca práctica ministerial o prácticamente ninguna. Y luego se enfrentan con circunstancias que no les enseñaron a cómo lidiarlas y a cómo tratarlas en la escuela bíblica, en el seminario en el que estuvieron. Y antes de pasar a responder a las preguntas, también me doy cuenta de que en muchas escuelas bíblicas y incluso en muchas congregaciones se enseña una enseñanza muy llena de prejuicios, tratando como de ocultarle información a los estudiantes o a los creyentes, como que hay miedo a que sepan que hay otras opiniones. Es una enseñanza muy cortada, muy limitada, cuando deberíamos decir, hay hermanos que creen esto, esto y aquello, y hay otros hermanos que también interpretan este texto de una forma diferente a nosotros, y dar una enseñanza variada y no decir, esto es lo que hay y punto. No, hay más, hay más. Respetar también las opiniones, las interpretaciones, lógicamente siempre y cuando no salgan dentro de una lógica, ¿verdad? Creo que es muy importante darle a los creyentes toda la información y no decirles, pues nosotros creemos única y exclusivamente esto. Y el día de mañana se encuentran con personas, con hermanos en la calle que interpretan ese texto o esa enseñanza de una forma completamente diferente y se llevan las manos a la cabeza y se asustan porque no saben qué responder. En fin, no ocultemos información, demos toda la información, digamos todo lo que hay por ahí para que la gente después analice a la luz de las Escrituras y en su comunión y en su relación con el Señor si verdaderamente lo que están recibiendo es 100% bíblico o mucho de lo que se enseña a veces no tiene nada que ver con Biblia, sino más bien con cosas que tienen que ver con denominaciones, con estatutos, con decretos, con artículos, pero no con Biblia, que es algo muy diferente. Bueno, vamos a pasar ya a responder a la primera pregunta. Una hermana llamada Ligia pregunta lo siguiente. Me gustaría, por favor, que me explicara cómo se organizaron las ciudades, los ríos, los lugares, etcétera, después del diluvio, ya que todo fue arrasado por el agua y solo quedó Noé y su familia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, leo acerca del río Éufrates y también en el Apocalipsis se vuelve a nombrar. ¿Cómo sabemos que ese río estaba en el mismo lugar que lo conocemos hoy? Bueno, en primer lugar, permítame decirle que tal vez yo no soy el más indicado. De hecho, no soy el más indicado para responder a esta pregunta porque sinceramente, comenzaría a especular y a decir cosas que no soy un experto en cómo se formaron las ciudades, cómo se fueron extendiendo los hijos de Noé, el mismo Noé, por diferentes partes del mundo, cómo se fue poblando el mundo. Lo que sí le digo es que la Biblia nos habla, por ejemplo, del río Éufrates, y el río Éufrates, aunque subiera el caudal debido al diluvio, eso no significa de que fuera desplazado del lugar. El río Nilo subió de caudal enormemente y sigue estando en el mismo lugar. Es decir, el que subiera el caudal del agua no significa de que los ríos se desplazaran a un país o a un continente diferente. En cuanto a cómo se fue poblando la tierra, pues bueno, es un estudio realmente muy interesante, pero yo no soy el más idóneo para responderle a esto, porque no he estudiado este tema. Si a usted le interesa saber cómo se fue poblando la tierra, pues bueno, tendrá usted que preguntarle tal vez a otra persona más preparada que yo. Lo que sí le digo, y es lo que dice la Biblia, que sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, con sus respectivas esposas, se fueron reproduciendo y fueron poblando la tierra pues hasta el día de hoy. Y damos gracias al Señor, a la obediencia que tuvieron y al temor a Dios y al sometimiento a la voluntad de Dios, que se prepararon y no perecieron junto con las personas que también tuvieron la oportunidad de salvarse y que por no querer aprovechar la oportunidad, pues perecieron y perdieron su vida, ¿no? Pero en cuanto a cómo se fueron organizando las ciudades, los lugares, pues bueno, tendrá usted que tal vez preguntarle a otra persona o ver en otros libros cómo se fue formando, porque realmente no tengo esa información para dársela a usted. Lo que sí le quiero responder es a Leticia, que dice que ella está leyendo la Biblia latinoamericana, la versión de la Biblia latinoamericana, y cuando termino de leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no terminan con la palabra amén. ¿Debo seguir leyendo esa versión? Bueno, usted puede leer esa versión y las que quiera, no hay ningún problema en que usted lea esa versión de la Biblia. De hecho, yo creo que es bueno a veces leer diferentes versiones. Ahora, el que no aparezca la palabra amén al final de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, pues no altera en absoluto el mensaje, no altera en absoluto lo que dicho evangelista ha querido decir o explicar a su audiencia.
Yo recomiendo siempre la versión Reina Valera 1960. Ahora, lógicamente entiendo que hay otras versiones y a veces es bueno consultarlas. Las Biblias, cualquier versión que usemos, la latinoamericana, la versión del 60 o cualquier otra, pues a veces no traduce correctamente lo que tal vez quiso decir el autor. Por eso, repito, es bueno a veces consultar otras versiones para comprobar o para informarnos mejor acerca de algún texto que a lo mejor en alguna versión no nos queda lo suficientemente claro. Ahora, el hecho de que no aparezca la palabra amén al final de los 4 evangelios, pues ya digo, no es una cosa demasiado grave, no es grave, y prueba de ello es que todo lo demás lo sigue diciendo exactamente igual. Pero repito, mi recomendación es que lea la versión Reina Valera de 1960, y si usted quiere después consultar con otras versiones, no hay ningún problema, pero que su Biblia principal sea la que le acabo de recomendar. Hay una hermana que dice que cuando yo di las clases o los estudios acerca de escatología, hice referencia a una Biblia que se llama la Biblia de la Profecía. Me gustaría saber el autor de esos comentarios. Bueno, primeramente quiero decir que no estoy 100% de acuerdo con los comentarios que el hermano Tingla Aye, así se llama el autor de estos comentarios que aparecen en la Biblia de la Profecía. No comparto, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. La mencioné en las clases de escatología porque hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, los porcentajes de palabra profética, de textos proféticos en cada uno de los libros de la Biblia, pero repito y subrayo, no estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que este hermano hace a la hora de interpretar ciertos y determinados acontecimientos. En cualquier librería cristiana evangélica usted puede decir, mira, la Biblia de la Profecía de Tim LaHaye, y seguro que se la pueden encontrar o seguramente la tienen allí, ¿de acuerdo? Víctor pregunta, mi esposa y yo estamos estudiando la Biblia y estamos en un dilema. Por lo visto, en una parte de Segunda de Reyes dice que Jotán era hijo de Azarías y en otra parte de Segunda de Reyes dice que Jotán era hijo de Uzías. ¿Nos lo podría aclarar? Sí, sin ningún problema. Mire, hermano, vamos a ver. Puede haber un hijo de, como usted dice aquí, de Azarías que se llamara Jotán, y un hijo del rey Uzías que también se llamara Jotán. Son 2 personas diferentes con el mismo nombre en 2 tiempos de la historia diferentes. Esto ocurre muchas veces en la Biblia. Uno dice, pero ¿cómo es posible que este Herodes que aparece al principio del Evangelio de Mateo, pues después resulta que lo encontramos en diferentes partes de la Biblia o en diferentes libros de la Biblia? Bueno, es que no es el mismo Herodes. ¿Cuántas Marías hay en la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres se llamaban igual y estaban al pie de la cruz? Incluso en el Antiguo Testamento, Miriam, que es María, pues también aparece. Es decir, el que aparezcan diferentes personajes con el mismo nombre no tiene por qué preocuparnos. Jotán era el hijo del rey Azarías y también había un Jotán que era hijo del rey Uzías. Pero dése cuenta la diferencia que hay entre un rey y otro. No hay ningún problema en que tuvieran hijos con el mismo nombre. De hecho, repito, hay muchos personajes en la Biblia que se llaman exactamente igual que otros personajes que vivieron antes o después de ellos. No hay ningún problema en eso. No es ninguna contradicción. De todas maneras, vuelvo otra vez a recomendar, después cuando este programa que se está haciendo ahora en directo desde Tenerife, desde las Islas Canarias, se suba al canal de YouTube de nuestra iglesia, Centro Evangélico Vida Nueva, se va a poner seguramente la fotografía de este libro. Este libro se titula Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas, de editorial CLIE. Este libro yo se lo recomiendo, es muy bueno para los que quieren estudiar la Biblia, para los que quieren salir de dudas, porque en un sitio dice una cosa y en otra dice otra, parece que es una contradicción. Bueno, este libro es muy interesante y yo se lo recomendaría a todos los que en serio quieren profundizar en las Sagradas Escrituras. Después, ya digo, en nuestro canal de YouTube, cuando se suba después este video, ustedes podrán ver la información acerca de este libro. A mí personalmente me ha ayudado en algún momento determinado a resolver algún problema y estoy seguro que ustedes, por supuesto, que también, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay una hermana llamada Noemí que dice que en Isaías capítulo 58, versículo 1, voy a leerlo, la palabra de Dios dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La pregunta que esta hermana Noemí nos hace
es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia con el pueblo de Dios y la casa de Jacob? Espero su respuesta. Pues ahí va la respuesta. Es lo mismo. Es simplemente un recurso literario. Muchas veces se emplean diferentes expresiones, diferentes palabras para decir exactamente lo mismo. En aquel momento el pueblo de Dios era Israel. Jacob es sinónimo de Israel, porque Jacob era Israel, Israel era Jacob. Por lo tanto, cuando dice anúnciale a mi pueblo su rebelión, es lo mismo que dirigirse a la casa de Jacob o a la casa de Israel. Es exactamente lo mismo, pero son dos formas diferentes de decir lo mismo. Es, ya digo, un recurso literario que aparece muchísimas veces en muchas partes de la Biblia, y como el lenguaje es tan amplio y tan rico, se reitera el mensaje al mismo pueblo, pero de diferente manera. Se le puede llamar mi pueblo, se le puede llamar el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, la casa de Jacob. Es exactamente lo mismo, pero repito, dicho de diferentes maneras. Zacarías capítulo 11, una hermana, Mila, nos dice que en la porción titulada Los pastores inútiles, si esta porción titulada Los pastores inútiles se refiere al anticristo. No. Esta porción de Zacarías capítulo 14, del versículo 4 al versículo 17, no tiene absolutamente nada que ver con el anticristo. Esta porción, muy fuerte, muy dura, va dirigida precisamente a los pastores inútiles, que como dice en el último versículo, abandonan al ganado, y a los pastores inútiles que no cuidaban de los rebaños, a los pastores inútiles, y no se refiere a las ovejas, sino a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces somos comparados con ovejas. Pues a esos pastores inútiles, a ese liderazgo corrompido, a ese liderazgo que no estaba cumpliendo con sus funciones, va dirigida esta palabra, pero no al anticristo. El anticristo no tiene nada que ver con esta porción. Ha habido, de hecho aquí lo dice la Biblia, ha habido en el pasado pastores inútiles, hay hoy en día pastores inútiles y seguirán habiendo pastores inútiles, como han habido falsos profetas, falsos maestros, como han habido falsos apóstoles, etcétera, etcétera. Pero quiero dejarle bien claro que esta porción no tiene absolutamente nada que ver con el anticristo, ¿vale? Hay otras porciones que sí, pero curiosamente esta no tiene nada que ver con este personaje terrible que lo conocemos como el anticristo. Seguimos adelante, avanzamos un poquito más. Tengo una consulta sobre Santiago capítulo 4, verso 5. La pregunta la hace Estela. En la versión del 60, la comparo con la versión de 1909 y a mi parecer no dice lo mismo. ¿Cómo usted puede consultar la versión original? ¿Me puede ayudar? Bueno, yo he leído Santiago 4:5 en la versión de 1909, digamos la versión antigua, y en la versión de Reina Valera 1960, y la verdad es que me quedo con la traducción, con la explicación de la Reina Valera del 60, porque sinceramente la de 1909 es muy fuerte, prácticamente no se entiende lo que quiere decir. Ahora sí he averiguado y le comparto que lo que pretende Santiago con esas palabras, repito, Santiago 4, versículo 5, es presentar a un Dios enamorado del hombre. Un Dios que tiene celo, que tiene deseos de estar con el hombre y que no quiere que el hombre adore, siga a otros dioses. Esto es un concepto que ya Dios lo dejó muy claro en lo que llamamos el Antiguo Testamento, donde Él se define como un Dios celoso, ¿verdad? Que quiere exclusividad, y eso es lo que nos da a entender el texto. Quédese con la versión del 60, que está mucho más clara. Volvemos otra vez a lo de las versiones. Hay versiones que nos ayudan a entender un texto y hay otras versiones que, sinceramente, no nos dicen nada. Por eso es bueno, con el paso del tiempo, que vayamos comprando Biblias de diferentes versiones para que cuando llegue un caso como este, de que esta hermana nos consulta, pues si no lo entiende en una versión, va a otra y lo entiende perfectamente. ¿De acuerdo? Así es que lo que pretende Santiago es, ya digo, presentar un Dios amoroso, un Dios que es como un amante que busca exclusividad por parte de sus hijos, por parte de su pueblo. Y Él tiene todo el derecho de pedirnos
de pedir nuestra exclusividad, nuestro amor única y exclusivamente para Él, porque creo que Él es el único digno de ser amado, adorado, reverenciado y servido con todo nuestro corazón. Pasamos a otra pregunta, y la pregunta es la siguiente. Alejandra hace esta pregunta. He empezado esta vida nueva siguiendo al Señor Jesús. Antes de eso practicaba yoga. Me gustaba y después lo dejé por temor a que no fuera correcto. He buscado información sobre esto, pero no encontré una verdadera respuesta. Así que yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted del yoga? ¿Es una abominación ante los ojos de Dios? Bueno, vamos a ver. La palabra yoga, ese tipo de ejercicios, de prácticas, que va unido a una filosofía, no tiene nada que ver con la filosofía o con la doctrina bíblica. Usted puede hacer gimnasia, usted puede hacer deporte, usted puede hacer todo tipo digamos, de ejercicio, pero concretamente el yoga va unido a una filosofía totalmente opuesta y contraria al cristianismo. Curiosamente, es usted la que se ha sentido incómoda, la que se ha sentido mal practicando estas cosas. Es curioso, ¿verdad? Porque si usted está empezando su nueva vida con Cristo, eso quiere decir de que usted ha aceptado y tiene ya a Cristo, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y dice la Biblia, Romanos capítulo 8, que el Espíritu se encarga de darle testimonio a nuestro espíritu. Y esa incomodidad, ese malestar, ese temor, no nace, digamos, por casualidad, sino que yo creo que el Señor le está indicando que ahora que usted se ha convertido a Cristo, la relajación, la paz, el equilibrio interior, etcétera, etcétera, no se consigue practicando una serie de movimientos o de ejercicios, sino por la comunión que tenemos con Dios. Mi recomendación, mi consejo, es que usted no tiene por qué seguir practicando este tipo de ejercicios que van unidos, repito, a una filosofía oriental, con la excusa de alcanzar una serie de objetivos. Es que todos esos objetivos de paz, de relajación, de equilibrio interno, etcétera, etcétera, ya lo tenemos. Ya tenemos todo eso en Cristo. Cuando lo tenemos a Él, nos damos cuenta al instante de que ya no necesitamos ni orar al sol, ni hacer posturas raras, que un día nos va a pasar algo raro como sigamos doblándonos tanto. En Cristo hay paz, en Cristo hay equilibrio interior, en Cristo hay sosiego, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente, todo nuestro ser tiene que ser impregnado por la presencia del Señor. Y cuando lo tenemos a Él, tenemos descanso. Aunque no hagamos deporte, que no estoy en contra del deporte, aunque no hagamos una serie de cosas, tenemos la calma y la paz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo le aconsejaría que haga deporte, que corra, que salte, que brinque, pero el yoga es contrario a la filosofía cristiana. El yoga no vemos que la practicó Jesús ni sus discípulos, ni se recomienda ese tipo de gimnasia o de ejercicios o de contorsionismo en la Biblia, sino lo que se recomienda son otras cosas completamente diferentes a esa filosofía hinduista o budista que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra relación con Dios. Así es que ese es mi consejo. Si usted quiere verdaderamente agradar a Dios, haga lo que Dios dice y no lo que Dios no enseña ni pide en su palabra. ¿Sí? Seguimos adelante, si les parece. Otra persona dice, ¿qué significa la frase bienaventurado es aquel que no haya o no halle tropiezo en mí? Bueno, estas palabras se encuentran en Lucas capítulo 7, son las palabras que Jesús le dijo a aquellos dos que habían sido enviados por Juan el Bautista desde la cárcel, ¿se acuerdan? Cuando Juan el Bautista duda, cuando Juan el Bautista le dice, pregúntenle al Señor si Él es el que había de venir o esperaremos a otro. Tremendas las palabras, ¿no? Como que si Él es o no es. ¿Has dudado? ¿No lo tienes claro? Pregúntenle si Él es el que había de venir. ¿Qué ejemplo le está dando a estos dos compañeros, hermanos, discípulos que le quedaban a Juan el Bautista?
Está dudando nuestro maestro, está dudando nuestro mentor. Nos está mandando para que le preguntemos a Jesús, a Yeshua, si Él es el verdadero Mesías o no. Pero ¿cómo puede ser esto? Y entonces es cuando el Señor Jesucristo da una explicación, les dice, vayan y díganle a Juan esto, y ahí añade esta frase de, díganle, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, bienaventurado aquel que se mantenga firme en la fe hasta el final, y no esté dudando, ni esté diciendo será, no será, estaré en la verdad, estaré en la mentira, me habré equivocado, habré acertado. Bienaventurado aquel que no haya tropiezos, que no duda, que no se sale del terreno de la obediencia, de la fe, que no entra en el terreno de la ignorancia, de la oscuridad. Eso es lo que significa todo esto. Bienaventurado aquel que se mantiene firme hasta el final para poder recibir la corona de vida, que no haya tropiezos, ¿verdad? Que no se empieza a preguntar cosas que ya tenía claro antaño, porque la palabra de Dios lo enseñaba, ¿verdad? No seamos fluctuantes, mantengámonos firme en la fe hasta el final. Mira, estás en la cárcel, Juan Bautista, te van a cortar la cabeza, te has quedado solo, se ha cumplido lo que dijiste al principio de tu ministerio. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pues ahora se está cumpliendo lo que tú has dicho. Tú dijiste cuando lo bautizaste en el río Jordán, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que ahora dudas? ¿Cómo es que ahora dices serás o no serás el verdadero Mesías? Esa actitud la tenemos que desterrar de nuestra vida. Por eso hay que leer, estudiar la palabra, tener comunión con el Señor cada día, para que nuestra fe crezca y no mengüe, para que nuestra fe se mantenga firme en los caminos del Señor hasta el final. Digan lo que digan, pase lo que pase, que seamos firmes en la fe hasta el final, constantes, creciendo en el Señor siempre. Todo eso es lo que significa esta frase, esta palabra, esta declaración que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que fueron enviados por Juan el Bautista. Otra hermana, una hermana llamada Pamela, dice que estuvo leyendo en Segunda de Reyes, el capítulo 20, y dice que el rey Ezequías pidió una señal al profeta Isaías de parte de Dios de que iba a ser sanado. Era innecesario pedir una señal. Si Dios te dice a través de su siervo que vas a ser sanado, ¿para qué pide señal? Si Dios te dice que va a ser algo, ¿para qué necesitas una señal? Como si no terminara de creérselo. Y entonces dice que la sombra retrocediera. Y él dice, ¿a qué se refiere con la sombra? Pues la sombra del sol. Que retroceda la sombra del sol. La sombra va avanzando, ¿verdad? Y entonces Ezequías, este rey llamado Ezequías, dice, bueno, si Dios verdaderamente me va a sanar, que la sombra retroceda, la sombra del sol, no la sombra de su persona. Que la sombra retroceda, y retrocedió. Pero era innecesario poner este tipo de pruebas. ¿Qué pruebas tenemos que ponerle al Señor? ¿Creemos o no creemos? Cuando lees la Biblia, las promesas de Dios, ¿las crees o no las crees? Dime, ¿sí o no? Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pregunto, ¿crees que Dios te va a suplir tus necesidades, sí o no? ¿Crees que el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo, sí o no? ¿Crees que el Señor te va a guardar de todo peligro y de todo mal, sí o no? La duda envenena nuestra fe. No podemos por la mañana creer con todo nuestro corazón y por la tarde dudar. Y entonces entra el lloriqueo, entra el decir a la gente es que estoy mal, es que no tengo dinero, es que no tengo para comer. No ores a los hombres. No ores a los hermanos de la iglesia. No ores. Cuando digo no ores me refiero, no empieces a contar tus penas y tus tragedias a la gente. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero esto es una promesa ¿para quién? ¿Para los pastores solamente? ¿Para los que servimos al Señor en su obra? Es una promesa para todos. Si usted tiene problemas, si usted tiene necesidades de la índole que sea, física, espirituales, familiares, económicas, etcétera, etcétera, haga lo que dice la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Bueno, si te resulta más fácil pedirle dinero a la gente, si te resulta más fácil levantar compasión en los hermanos de la iglesia, si te resulta más fácil golpear en la puerta del vecino, bueno, pues allá tú. Pero yo te digo lo que dice la Biblia. Ora al Señor, clama a Dios.
Dobla tus rodillas delante de la presencia del Señor. Y si esto es verdad, y creemos que es verdad, porque las promesas del Señor todas son sí y amén en Cristo Jesús, pues ya está, hermanos. Oramos, clamamos al Señor, y cuando terminamos de orar y hemos dicho, y en el nombre de Jesucristo te pido todo esto, amén, dejamos la carga a los pies del Señor y ya no estamos llorando, quejándonos, lamentándonos, con miedo. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién hemos creído? Tantos años algunos se han pegado en la iglesia y todavía no han aprendido el ABC del cristianismo. Gente que lleva toda la vida en la iglesia y cuando les viene un problema que viene para probar su fe, que viene para que maduren y aprendan a descubrir la grandeza del poder de Dios, dudan, lloriquean, se asustan, le dan lugar a la duda, al temor, a la queja, a la angustia, a los nervios, y eso no puede ser. ¿Para qué hemos pasado todo este año siendo probados? ¿Para seguir suspendiendo el examen? ¿Para seguir con lo mismo? ¿Qué le estamos transmitiendo a la gente que nos rodea? ¿Confianza en el Señor o temor? ¿Qué le estamos transmitiendo a los que viven a nuestro alrededor? No se preocupen, nuestro Dios está con nosotros. Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Le estamos transmitiendo eso? ¿O qué le estamos transmitiendo a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué le estamos enseñando? Sí, podemos cantar, podemos tocar la guitarra, la pandereta, la batería, podemos predicar de maravilla, podemos ser famosos, todo lo que ustedes quieran. Pero a la hora de la prueba es cuando tenemos que demostrar, no con palabras, dice Dios en su palabra, tened por sumo gozo. Repito, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y voy a buscar el versículo para que vean que lo que les estoy enseñando en esta tarde es bíblico. Dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y voy a leerles el versículo literalmente, directamente de la palabra de Dios. Hermanos míos, Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es que esto es Biblia, esto es palabra de Dios. Es muy fácil llamar a las iglesias, llamar a los pastores, llamar por aquí, llamar por allá, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que pedir con fe, gozarnos en la prueba. Y entonces, cuando aprendamos la lección, y cuando hagamos nuestra parte, Dios hará la suya. Cuando un creyente está pasando un día y otro, y un mes, y otro mes, y un año, y otro año, la misma prueba, permítanme decirles, hermanos, que a lo mejor es porque todavía no has aprobado la prueba, no has aprobado el examen. Y Dios te vuelve otra vez a mandar la misma prueba, y otra vez, hasta que apruebes el examen. Y estamos en tiempo en el que Dios nos ha estado probando y nos sigue probando cada día. Pero Dios es galardonador ¿de quién? ¿De los que van al culto? Dios honra ¿a quién? ¿A los que se levantan y comienzan a quejarse desde temprana hora de la mañana? ¿O más bien dice la Biblia que Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan? ¿No dice eso la Biblia? Pues hermanos, yo lo que estoy enseñando es Biblia. Y yo lo que quisiera que todos y cada uno de nosotros, y permita Dios que todos los cristianos lo hagamos y lo practiquemos, es que aprovechemos estos tiempos de prueba para demostrarnos a nosotros mismos, a los demás y al Señor, que creemos en Él, y que pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor estará con nosotros proveyendo nuestras necesidades, y ayudándonos en todo y haciendo milagros. Pero no sigan orando ni lloriqueando a la gente, a los pastores, a las iglesias, a los hermanos, porque esa no es una señal de madurez. Esa es una señal de falta de crecimiento, y hasta que no aprendamos, aunque sea con lágrimas, esta lección tan importante
de la vida cristiana, me temo que algunos seguirán repitiendo y repitiendo siempre la misma prueba hasta que saquen buena nota y sean aprobados. Y quiero dar por concluido este tiempo dando respuesta a la última pregunta que nos viene de una persona que nos dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y cita el texto de Mateo 24:10. Sé que usted ha hablado de este tema y hay personas que guardan el sábado, pero usted ha comentado que se puede elegir cualquier otro día siempre y cuando sea para dedicarlo totalmente al servicio del Señor. ¿No debería de haber un acuerdo en que todos guarden el mismo día de reposo? Si para unos es el sábado y para otros es el domingo, cada uno estará orando ese día. Y si cae en día de reposo, ¿a qué se refería el Señor? Vamos a ver, aquí estamos mezclando varias cosas. El día del Señor, el día del reposo, bíblicamente es el sábado. Esto lo quiero dejar bien claro. El domingo no vino a sustituir el día de reposo que ya Dios lo enseñó desde el jardín del Edén a Adán y a Eva. Luego, lógicamente, en la Torá, en la ley de Moisés, el Señor lo ratificó, etcétera, etcétera. Yo en ningún momento he dicho que el domingo se ha convertido ahora en el día de reposo. No, el día de reposo es el día de reposo y punto. Es el Shabbat, es el único día de la semana, según la Biblia, que tiene nombre, Shabbat. Todos los demás es día primero, día segundo, etcétera, y llegamos al séptimo día. Muy bien. Lo que muchos no saben es lo que tienen que hacer en el día de reposo. Y creen que el día de reposo nos obliga a celebrar un culto, y se equivocan. Porque ¿dónde dice la Biblia? Díganme ustedes, ¿dónde dice la Biblia que yo me tengo que congregar en día de reposo? La Biblia me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer en día de reposo. Pero en ningún momento la Biblia me dice a mí que yo me tengo que reunir única y exclusivamente como pueblo de Dios, como iglesia, el día de reposo. Yo me puedo reunir cuando quiera. Nos podemos reunir todos los días si queremos. Lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, lo que sea. El día de reposo no se estableció para que la iglesia se congregara. No, el día de reposo se estableció para otra cosa. Por lo tanto, que el pueblo de Dios se reúna cuando quiera. Ojalá pudiéramos congregarnos todos los días, ¿no les parece? Incluidos sábados, incluidos domingos, incluido viernes, lunes, etcétera, etcétera. En el día de reposo, según los rabinos, no según la Biblia, según los rabinos se podía caminar única y exclusivamente 1050 metros, nada más. Por eso había muchas sinagogas juntas, y siguen habiendo. En Jerusalén, por ejemplo, muchas sinagogas juntas, casi pegadas la una a la otra. Porque según los rabinos, no Dios, no según la palabra, según los hombres, solamente se podía caminar 1050 metros. Entonces el Señor dice, bueno, como venga el tiempo final y vuestra huida sea en reposo, ya me contaréis si solamente podéis caminar 1050 metros. Entonces estamos mezclando mandamientos de hombres, de rabinos, estamos mezclando Biblia, estamos mezclando una cosa con otra. Repito, el día de reposo es el sábado. Eso no se lo puede discutir nadie. Pero esto no es que eso es para el pueblo de Israel, no, es para el pueblo de Israel y para todo el mundo. El día de reposo es el Shabbat, es el sábado y punto. Pero que no me obliga a congregarme. Bueno, los jóvenes de nuestra iglesia completamente se reúnen el sábado. Sí, los adventistas se reúnen el sábado. Sí, me da igual, como si se quieren reunir el lunes. ¿O es pecado reunirse y hacer un culto el lunes? ¿Es pecado hacer un culto el domingo? Pero vamos a ver, si los hermanos tienen más fácil venir al culto el domingo, pues seamos prácticos y vamos a reunirnos en domingo. ¿Qué ocurre en Israel? Que el día sábado es descanso y el día domingo, que es el primer día de la semana, todo el mundo trabaja. Entonces es más lógico reunirse el sábado, porque todos los hermanos van a poder ir al culto, que en domingo, que está todo el mundo trabajando. Pero en nuestro caso es completamente diferente. Entonces usted quiere celebrar el día de reposo, celébrelo, pero aprenda cómo se celebra el día de reposo, porque los que hablan del día de reposo no tienen ni idea lo que hay que hacer en día de reposo. Muchos, perdonen, con todo respeto lo digo, muchos de los que defienden a muerte el día de reposo luego no saben lo que tienen que hacer en el día de reposo o lo que no tienen que hacer. Pero eso no quita
de que nos reunamos los cristianos en el día domingo. No hay ningún problema. Pero un día no desplaza al otro, ni el otro desplaza al uno, sino que cada cosa tiene su lugar y tiene su sitio. Bueno, pues espero que las respuestas que les he dado en esta tarde a las preguntas que ustedes han hecho hayan servido para aclarar dudas, para que nos ayuden a crecer y a madurar en el Señor. Y bueno, esto queda grabado. Ustedes pueden ver este programa todas las veces que quieran. Queda grabado en nuestro único canal de Facebook que tenemos, que es este, Centro Evangélico Vida Nueva. Aunque luego por ahí algunos utilicen mi nombre y el logotipo de la iglesia y nuestro ministerio para abrir sus páginas, el único canal de Facebook que tenemos es este. Yo no tengo un canal de Facebook donde pongo predicaciones, canciones, no, para nada. Y tenemos un único canal en YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Ustedes pueden escuchar, pueden ver todo esto, analicen, escudriñen las Sagradas Escrituras, que para eso la tienen, y ustedes podrán llegar a la conclusión si lo que yo les he compartido en esta tarde es de Dios, es bíblico o no es bíblico. Si es de Dios, amén. Y si usted cree que lo que he enseñado no está en la Biblia, pues con no prestarle atención y no practicarlo, más fácil, imposible. Mis queridos hermanos, gracias de todo corazón por haber acompañado a este que les habla en esta tarde. Gracias a todos los que siguen orando cada día por nosotros, que son muchos, muchas personas lo están haciendo, y vuelvo a repetir, lo notamos. Notamos la bendición de Dios, notamos el respaldo del Señor, el apoyo multitudinario de vuestras oraciones, lo notamos, créanme, de verdad lo digo, Como también les diría lo contrario si fuera lo contrario. Notamos que ustedes están orando mucho por nosotros, por mi familia, por mis hijas, por el ministerio, por la alabanza, por todo. Intentamos cada día hacer las cosas lo mejor posible, dentro de nuestras posibilidades. Quiero dar las gracias a todo el equipo de hombres y mujeres que trabajan para que cada día se hagan las cosas mejor. Sería muy larga la lista. A todos ellos, gracias. Gracias también a los que todavía, después de tanto tiempo en directo, siguen sintiendo en su corazón el deseo de apoyar con sus ofrendas, con sus aportaciones a este ministerio, que gracias al Señor se ha podido mantener hasta el día de hoy, pagando todo lo que tenemos que pagar. Gracias de todo corazón. Siempre les estaré agradecidos a todos los hermanos de todas partes del mundo que nos apoyan con sus oraciones y también con sus ofrendas para que el ministerio Centro Evangélico Vida Nueva siga adelante. Pido que por favor oren por nosotros para que el próximo mes de mayo podamos viajar a lo que nosotros los canarios llamamos la península, España, el continente, visitando a todos los hermanos de nuestra iglesia virtual del grupo número 3, que el Señor nos ayude, nos guarde en la carretera, en las provincias, las ciudades donde tenemos que ir. Oren por favor para que podamos viajar y podamos visitar y también bautizar a muchos hermanos que nos están esperando el próximo mes de mayo en diferentes partes de España, Madrid, Zaragoza, Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco, etc. Queremos ir a visitar a todos estos hermanos y estar con ellos pasando unos días y con la bendición del Señor. Queremos hacerlo y mandaremos fotografías y informe de todos los viajes que estamos realizando. Miles de kilómetros, pero que con la ayuda del Señor Él nos ayudará y nos guardará. Dios les bendiga. Terminamos, si les parece, orando, dándole gracias al Señor por esta tarde y por este tiempo tan maravilloso que Él nos ha permitido tener en esta tarde. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que me diste, un día más de estar con mis hermanos. Gracias, Señor, por tantos y tantos hermanos que de diferentes partes del mundo oran, apoyan este ministerio y nos unimos cada semana para aprender más de ti, de tu palabra. Síguenos guardando, cuidando, protegiendo. Bendice y aviva tu obra. Prospera tu amada iglesia, Señor. Y te pido, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, que tú les restaures la salud pronto, que puedan volver a sus hogares, a sus trabajos, y que juntos podamos seguir adelante. Oro por todos los hermanos que en este momento están confinados en sus países, que no pueden salir a trabajar, a estudiar ni a los cultos. Señor, que tu palabra, tu alimento, tu bendición no les falte. Oro por todos los hermanos que en este momento están en sus hogares encerrados sin poder salir.
Visítales, Señor. Dales una bendición especial, una gracia, una fortaleza especial, para que a pesar de las circunstancias puedan gozarse, Señor, en este tiempo difícil, pero un tiempo en el que estamos viendo tu gloria y aprendiendo cosas como nunca antes las habíamos aprendido y nunca las olvidaremos. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, con paciencia intentaré leer todos y cada uno de los comentarios que ustedes me han estado mandando en esta tarde. Han sido muchísimos, han sido muchas las personas que se han conectado y bueno, son muchos, pero poco a poco iré leyendo todos. Bendiciones, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el devocional de mañana. Bendiciones, cuídense y que la paz del Señor nos acompañe a todos y que nos siga dando fuerzas para seguir sirviéndole a Él en su obra. Dios les bendiga.